Una feliz mañana para todos los amados hijos de Dios que están con nosotros aquí en este tiempo de la enseñanza, de la edificación en Cristo, de la edificación en el conocimiento de nuestro amado Dios eterno. Para nosotros es un honor, es un gusto poder compartir con ustedes y poder tener este tiempo de edificación, de exhortación, de consolación a través del conocimiento de Cristo, y donde Dios nos permite a nosotros ser iluminados en su maravillosa palabra, al igual que nos activa el discernimiento cada día más y nos permite ir creciendo a la medida y estatura del varón perfecto. A todos ustedes les damos la bienvenida en este día, como es marzo 8 del año 2026, donde al menos aquí en Colombia se celebra el Día de la Mujer, y pues nuestro abrazo a la distancia, nuestro afecto, nuestro cariño para todas las hijas de Dios, para todas las mujeres en general que se sientan halagadas con esta celebración, como Arnovia, que está por aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Arnovia, muy bendecida. Por acá me ha traído una rica bebida caliente. Y si me regalas la cucharita, que se me perdió la cucharita por acá. Entonces, gracias, Arnovia. Bueno, amados, el motivo por el cual estamos aquí reunidos, como siempre, pues es que podamos ser un poquito más encumbrados en el conocimiento. Gracias, súper, ahí quedó muy bien. Que podamos ser un poco más encumbrados en el conocimiento del Señor Jesucristo. Para esa finalidad que estamos aquí y nos reunimos todos los domingos con ese fin, a esta hora 10:30 de la mañana, al igual que todos los miércoles a las 7:30 en la noche, donde quiera que nos encontremos. El objetivo es que podamos compartir con todos ustedes este tiempo de edificación, este tiempo de enseñanza, y seguir entonces, en este caso, pues ahondando un poco más en este maravilloso mensaje que Dios nos ha dado acerca de su reino, acerca de su gracia, de su gloriosa justicia, de su gloriosa verdad. Para eso estamos acá y les damos la bienvenida a todos ustedes, y una vez más celebramos con nuestras damas, nuestras hijas de Dios, con todas las mujeres, celebramos este tiempo de este Día de la Mujer aquí en nuestro país. Bienvenidos. Queremos decirles que estuvimos en días pasados en la ciudad de Medellín desarrollando el Megacen con el apóstol Basilio Patiño y con todos aquellos que nos acompañaron allí en la ciudad de Itagüí, Antioquia. Estuvimos allí disfrutando de ese tiempo muy especial. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Daniel, el pastor Daniel, hijo de nuestro apóstol Basilio Patiño, y de su esposa María Esther igualmente. Entonces fue un tiempo muy especial, muy valioso el poder compartir con ellos allí. Estuvimos con el profeta Cristian Lindo, quien ustedes y yo sabemos, pues él es el director de admisiones de Rema University, y también estuvimos con la decana Marta Garzón, la doctora Marta Garzón, quien es, bueno, ya lo dije, es la decana, y estuvimos con nuestro rector también, el doctor Basilio Patiño. Fue muy especial, fue muy gratificante poder estar allí en Itagüí. Allí nos vimos con muchos colegas, hermanos, amigos, con quienes estuvimos igualmente compartiendo de manera muy maravillosa, de forma muy especial. Y pues se está hablando del CAM para acá, para Colombia, en Santa Marta, para que todos nosotros estemos atentos a asistir a nuestro CAM. Eso será en la fecha de agosto, en el mes de agosto de este año 2026, tendremos la oportunidad de estar allí en el evento en el CAM. Agradezco, por aquí veo a mi amada Adriana Cárdenas, que me hagas un favorcito y me copies el link de aquí de Facebook y por favor me lo traslades ahí al chat de la Dulce Presencia de Dios. Hay
gente que está esperando, hijos de Dios que están esperando allí el tema del link para que ellos puedan igualmente enlazarse y puedan recibir la enseñanza de la misma manera, pues en esta mañana aquí a través de Facebook Live, para poder compartir con todos ustedes lo que considero yo, Dios nos ha apartado en su enseñanza, de tal forma que podamos ser una vez más edificados en el conocimiento del Señor Jesucristo. Bienvenidos todos ustedes y les agradezco igualmente que estén atentos, que estén concentrados en la enseñanza que vamos a continuar, que siempre la enseñanza que damos pues tiene la continuación de lo que anteriormente ya hemos estado revisando. Entonces, para que estén alertas, al igual estén atentos, si tienen su Biblia física, pues que la puedan abrir, si no están en movimiento en alguna parte de alguna ciudad del país o en algún lugar del mundo, pues que si están en movimiento hagan un alto, por favor, por un rato, que vamos a estar compartiendo aquí con ustedes, y que puedan estar entonces atentos absolutamente con todo lo que se requiere, con todo lo que se necesita, con todos los, no solo los sentidos naturales, sino también los sentidos espirituales, a fin de que el mensaje pueda ser claro para la vida de ustedes. Y damos gracias a Dios por reunirnos en este día y en esta mañana. Aquí en Colombia, pues, a más de ser la celebración del Día de la Mujer, pues también es un día de elecciones, es un día donde nosotros, de nuestro deber y de nuestro derecho civil, pues nos dirigimos a las urnas para poder hacer una elección consciente por aquellos candidatos que han de llegar a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, y bueno, y una lista que hay que, en lo posible, pues votar por ella para elegir cuál sea la persona más representativa para llegar al tema del poder ejecutivo, llegar como la primera autoridad dentro del poder ejecutivo, como es el presidente de la República o la presidenta de la República. Bueno, ya ese tema se definirá para la fecha del 31 de mayo. Después de que terminemos la enseñanza de hoy con ustedes, pues estaremos haciendo uso de este deber y de este derecho cívico, que con todo aprecio, por supuesto, debemos hacer uso, votando por quien nosotros consideramos ha de representarnos tanto ahí en el Senado como en la Cámara de Representantes. Vamos a continuar, amados en el Señor, con lo que Dios nos tiene el día de hoy para seguir compartiendo y seguir complementándonos en este glorioso conocimiento. Habíamos estado viendo, ahora 8 días, ahí en la segunda carta a los Corintios, que el apóstol Pablo escribe a los creyentes que están en Corinto, explicando nosotros igualmente que no por el hecho de que la carta diga a los corintios, significa que toda la gente que estaba en Corinto eran personas creyentes. Realmente él escribe, el apóstol Pablo escribe a las personas que están ahí en esta población de Corinto, estrictamente a los creyentes. Era un número pequeño, un número reducido de personas creyentes que se encontraban allí, y por eso la carta titula a los corintios, pero no es que todos los ciudadanos que estuvieran en esta población en Corinto fuesen creyentes, sino que son personas que vivían en ese lugar, en ese sector, en Corinto, pero eran un número reducido de personas que estaban allí presentes, y por eso el apóstol Pablo escribe a los creyentes que estaban ahí en esa zona, reitero, como es Corinto. Y le escribe la primera carta, luego la segunda carta a estos creyentes, y queda titulado como primera o segunda carta a los Corintios. En ese sentido, nosotros estuvimos viendo 8 días en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Vamos a pasar ahí un poco rápido, en vista de que dimos
toda una explicación o una aclaración o una reflexión en esa parte del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a pasar un poco más largo para poder empalmar con esta otra parte donde estamos compartiendo en relación con lo que tiene esta riqueza del Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí pues lo que vamos a mirar es la parte de lo que es la gracia, lo que es el reino, lo que es el pacto eterno al cual el Señor nos involucra, al cual el Señor nos nos introduce en su reino, en su gracia, en su pacto eterno, para que nosotros conozcamos estas maravillosas directrices. Y en ese sentido es que nos vamos a edificar esta mañana. Les insisto para que ustedes vean la enseñanza de ahora 8 días que quedó allí grabada en Facebook y que luego la estamos trasladando a YouTube. Ustedes encuentran un canal que es Bendecido 71 o también como YouTube La Dulce Presencia de Dios o también YouTube Johnson Marín Aranzazo. Cualquiera de esos 3 nombres les va a conducir a ustedes al único canal que nosotros tenemos desde hace cerca de 15 años. Allí estamos colocando enseñanzas del apóstol Basilio, enseñanzas nuestras. Allí ustedes las pueden encontrar alojadas. En vista que en Facebook solamente se puede tener por un mes, pero luego estas enseñanzas van a reposar ahí al canal de YouTube. Y ahí ustedes las pueden encontrar por el tiempo que ustedes necesitan. Si ustedes requieren descargar una enseñanza de estas, sencillamente nos escriben, básicamente me escriben a mí y me dicen que la enseñanza de la fecha tal, ustedes quieren tenerla descargada. Y con mucho gusto nosotros descargamos esta enseñanza y se las enviamos por Gmail. Ustedes nos envían el correo al cual desean que nosotros les hagamos llegar. Y si es un poquito más pesado, pues la enviamos por WeTransfer para que les llegue la enseñanza completa. Con mucho gusto. Perfecto. Entonces, ustedes, para entender un poco más de lo que vamos a compartir hoy, es importante que miren la enseñanza de ahora 8 días. Repito, rápidamente empezamos a leer cuando dice en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pregunta el apóstol Pablo. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, elemento natural, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ya este es un elemento espiritual. El primero es un elemento cuando dice el apóstol Pablo que aquella carta, siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta. La tinta es un elemento natural. Y Pablo aclara que lo que se ha escrito de parte del Señor en las vidas de aquellas personas, como también en la vida del apóstol Pablo y en la vida de Pedro y en la vida de todos aquellos que estuvieron en aquella época haciendo la tarea, como también en la vida de nosotros que estamos haciendo la tarea hoy día, que estamos extendiendo el glorioso evangelio de Cristo, el maravilloso reino inconmovible del Señor. Entonces, vivimos esa realidad de que esta carta que cada día se escribe, no se escribe con tinta material, física, tangible, sino que se está escribiendo cada día con el Espíritu del Dios vivo. Y esa escritura no se hace en tablas de piedra, como pasó con los escritos que recibió Moisés, que fueron en tablas de piedra, también elemento material,
elemento natural, de otra parte un elemento que se va a degradar, sino que se escribe en tablas de carne del corazón, que es un sentido metafórico que está utilizando allí el apóstol Pablo, utiliza ese sentido metafórico para darnos a entender a nosotros que este mensaje se escribe en tablas de carne, se escribe en tablas de carne del corazón. Es decir, que queda de forma firme, constante, indeleble, queda en nosotros impregnado. En otras palabras, queda un grafé. Hemos utilizado ese término en distintos momentos. ¿Y qué es ese grafé? Si no es aquella marca que para poder que nosotros entendamos ese punto, que pasaba a ser parte de la piel del animal, sea el caballo, sea el buey, incluso la vaca, que tomaba una persona para poder marcar el animal, el propietario del animal, y marcaba en la piel del caballo o marcaba en la piel misma del buey, de la vaca, bueno. Y eso pasaba a ser parte de la piel o del cuerpo del mismo animal. El grafé que nosotros utilizamos, el grafé de Dios, es que su palabra nos marca a nosotros. Debe de quedar grabado en lo profundo de nuestro ser, en nuestro hombre nuevo en primera instancia, y luego en todo nuestro ser, de tal manera que nosotros sepamos de forma muy clara, de un lado, que le pertenecemos al Señor, porque también es una forma de quedar nosotros reseñados, dando a entender a quién le pertenecemos, que no le pertenecemos al mundo, que no le pertenecemos al sistema, sino que le pertenecemos al único Dios, al Rey Supremo, al Padre Celestial. A Él es a quien nosotros le pertenecemos. Entonces, este sentido metafórico que está utilizando el apóstol Pablo y donde nos comunica a nosotros que nosotros somos carta de Cristo. Esto es glorioso. Decíamos ahora 8 días que esto es tan profundo que la manera más clara en la cual la predicación del evangelio se debe hacer, la manera más clara en la cual se debe evangelizar en los distintos lugares y las distintas personas, no es con el bla bla bla, sino no es con los mensajes que usualmente se entregan, que explicamos el otro día, que son unos pequeños tratados, sino que debe ser la realidad de que Cristo esté escribiendo una carta a través de nuestra vida, porque ese mensaje queda grabado en nosotros. Y quien tiene la capacidad de discernir al Señor, pues se va a dar cuenta que nosotros somos una carta abierta, que los hijos de Dios somos unas cartas abiertas, leídas por los demás, donde se va a leer no un mensaje textual, sino que un mensaje que va a convencer, un mensaje que va a impactar a través de lo que las personas pueden discernir en la vida de nosotros, porque hallarán o encontrarán o leerán a Cristo el Señor en cada uno de nosotros. Pues evidentemente, siendo Dios espíritu y espíritu vivificante, pues por supuesto no tiene sentido que nosotros tengamos un letrerito acá que diga Dios te ama y Dios quiere llevarte una vida distinta. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que Cristo, como espíritu vivificante, impartido en nosotros, otras personas puedan leerlo en nosotros y puedan decir, como dijo Pedro en aquella época, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O como dijo, pues mencionábamos también el otro día, Juan. Y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He ahí uno que es mayor que yo. He ahí uno que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la ligadura de su calzado. Y Pablo, invitando a la gente a que fueran imitadores de él, por cuanto él era imitador de Cristo. Para él atreverse a decir una cosa de esas, atreverse a decir públicamente eso, es porque evidentemente la palabra, el grafé de Dios, la vida de Dios,
había sido impartida de una manera sobrenatural y extraordinaria en la vida de este hombre como es el apóstol Pablo. Vamos a continuar ahí otro poco. Después de ese punto que hemos compartido, en el versículo 3, luego dice en el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tal confianza. Bueno, amados, aquí nos vamos adentrando a este punto, que es bien interesante, porque lo que hasta el momento debemos de tener claro es que, repito, no se trata de tener elementos naturales para tratar de conquistar o seducir a los demás, donde tengamos una serie de detallecitos de carácter bíblico, sino que pueda estar plasmada la vida de Cristo en nosotros y que eso sea lo que impacte los distintos escenarios donde Dios nos permita a nosotros estar. No que nos lean las porcioncitas que pongamos en las paredes de nuestra casa o de nuestra oficina o de nuestra empresa, sino que Cristo sea realmente discernido a través de nuestras vidas, por otras vidas, por otros hijos de Dios, por otros seres humanos, por otras personas con las cuales nosotros interactuamos, porque vamos a leer a continuación este glorioso evangelio y este ministerio, cómo le llama el Señor, cómo Cristo reconoce a través del apóstol cómo Cristo reconoce a través del apóstol Pablo la riqueza del evangelio del Señor. Y dice aquí entonces en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Como venimos en una línea donde Pablo nos está marcando la diferencia entre lo que es una carta donde se piensa que se puede recomendar a un individuo, o también una carta donde otros individuos recomiendan a otros, o sea, Pablo recomendando a unos, o unos recomendando igualmente a Pablo y todos los que con él estaban. Y en la aclaración que Pablo hace, pues él mismo dice que ellos, las personas que compartían con Pablo, realmente ellos eran las cartas escritas en el corazón del apóstol Pablo y de todos los que con él estaban, y además conocidas y leídas por todos los hombres. Ese plano sobrenatural y en ese plano divino, en ese plano espiritual en el que Pablo está hablando, continúa hablando de eso mismo en este versículo para que nosotros, por favor, sepamos que hay una gran diferencia entre aquello que se suele hacer de manera tangible, material, y lo que a través de Cristo, Espíritu vivificante, Dios mismo, puede operar a través de una vida que no está centrado en lo material, que no está centrado en lo tangible, porque caeríamos en un error. ¿Cómo presentar y cómo divulgar al Dios eterno, invisible, sobrenatural, soberano, extraordinario, espíritu que no tiene forma humana, que no tiene peso ni medida terrenal, el Dios absoluto, el Dios eterno? ¿Cómo presentarlo con unos elementos naturales? Si en el antiguo pacto se pretendió hacer eso, y eso no tuvo una vigencia permanente, eso tuvo una caducidad. Eso llegó el momento en que tenía que caducir en razón a que lo espiritual no se puede presentar con elementos naturales. Ahora, esos elementos que estaban allá y que jugaban un papel importante en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, esos elementos representaban al Señor Jesucristo. Pero esos elementos en el pacto eterno no están presentes. Esos elementos en el nuevo pacto y en el pacto sempiterno no están presentes porque Cristo, aparte de ser la esperanza de gloria del Padre para toda la humanidad, Cristo es los bienes venideros que habían sido anunciados de manera profética. Presente Cristo, esos elementos que estaban allí en el tabernáculo ya no tienen razón de ser. Tristemente hay quienes
pretenden perpetuar esos elementos estando ya presente Cristo. Es más, antes de continuar ahí en el punto donde vamos a leer en la segunda carta a los Corintios del capítulo 3 y del versículo 5 en adelante, antes de eso, vamos a revisar justamente lo que yo acabo de decir en este momento, aquí en Hebreos, en este punto que les he compartido a ustedes, porque estando presente Cristo, entonces nosotros no tenemos necesidad de traer aquellas cosas que eran propias del Antiguo Testamento y que eran rudimentos que estaban presentes, formas, sombra y figura de los bienes venideros. Dice en el capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué razón? Porque esos elementos en el tiempo presente, después del sacrificio del Mesías, del Señor Jesús, no tienen validez. Quedó completamente abrogado todo lo que tuviera que ver con aquello en relación con elementos que representaban a manera de sombra, forma y figura a Cristo mismo. El pan sin levadura hablaba de Cristo. El candelabro hablaba de Cristo, del Espíritu de Dios igualmente. La mesa de la propiciación hablaba de Cristo y de aquel sacrificio que de manera completa, absoluta, como Juan lo dijo, capaz de quitar el pecado del mundo. Esa mesa propiciatoria hablaba de eso igualmente. Entonces, todos los elementos que estaban ahí presentes hacían reseña de quién es Cristo. Hacía reseña en relación con el sacrificio, hacía reseña con la unción de Cristo en cada uno de nosotros, en todo el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y así sucesivamente había una representación. Pero estando ya presente Cristo, esos elementos que se convirtieron en rudimentos, no hay necesidad de que los tengamos nosotros presente, porque estaríamos omitiendo lo verdadero. Si yo tengo un elemento natural que representaba una realidad espiritual, y la parte espiritual o la realidad espiritual ya es un hecho consumado y me acompaña en el tiempo presente, y todavía sigo estando con el elemento natural, lo estoy haciendo en ignorancia en primera instancia, y de otra parte, sin darme cuenta, lo estoy haciendo en una forma burlesca, porque estoy entretenido con el elemento natural que era una sombra, forma y figura de la realidad de Cristo, pero estando presente Cristo, yo desplazo a Cristo y me quedo con el elemento natural. Es exactamente como si tú tuvieras un pariente fuera del país. Cualquiera de nosotros tiene un pariente fuera del país, ¿verdad? Entonces, como si tú tienes un pariente fuera del país y resulta que por cuanto no puedes interactuar presencialmente con esa persona, pues tú miras la fotografía o las imágenes que esta persona se llegó a tomar contigo en tiempo atrás. Supongamos que es un hijo tuyo. Entonces tienes un hijo fuera del país, pero tienes la imagen en el cuarto tuyo. Claro, entonces tú llegas a tu casa o al apartamento, tomas la imagen, le hablas a esa imagen. Hola hijo, ¿cómo estás? Mira, te extraño mucho, tengo muchas ganas de volverte a ver. Bueno, y estás en eso y le hablas y seguramente querrás hacer una llamada motivado por la imagen que acabas de ver en la alcoba, en la sala, en cualquier lugar donde tienes esa imagen. Perfecto. Pero eso haces tú todos los días por años. Y un día, digamos después de 10 años de no verte con tu hijo, tu hija, él viene y te visita a tu casa. Y resulta que tú, en vez de sentarte en el comedor a departir un rico desayuno, un rico almuerzo, una rica cena, una merienda con tu hijo, estando tu hijo presente de visita, coges la imagen y la traes de la alcoba o la tienes en la sala y la pones en el comedor.
entre él y tú, y le hablas a la imagen, y abrazas la imagen, y lloras con la imagen, pero lo ignoras a él. Es exactamente lo mismo. ¿Qué te diría tu hijo estando ahí presente? ¿Qué te diría? Pero papá, si estoy aquí, ¿por qué no me abrazas a mí, papá? ¿Por qué no me dices a mí las palabras que le estás diciendo a la imagen? Y terrible si tú llegas y le dices, no, porque es que yo aprendí a amar la imagen. Pero resulta que él está ahí, lo real y lo verdadero está ahí contigo, está frente a ti. Y tú le dices eso, es que yo aprendí a amar la imagen. Yo amo tu imagen. Sería una ignorancia total. Bueno, muchos hijos de Dios proceden de esa manera, porque se quedaron con los rudimentos, se quedaron con los elementos naturales y materiales, estando presente Cristo en lo consumado, porque todo lo que había sido anunciado, que Él vendría, que daría redención, que daría rescate, que nos perdonaría, que vendría a ser morada en nosotros, eso está consumado. No tenemos que vivir porque los que estaban tomando los elementos de forma, sombra y figura estaban en la expectativa de algo que se iba a cumplir. Nosotros no estamos en la expectativa de algo que se va a cumplir. Nosotros estamos en el disfrute de lo cumplido. Estamos en el disfrute de lo consumado. No de una promesa que Dios nos dio que se va a cumplir algún día. Dios a ti no te dio promesa. Dios a ti te ha dado realidades cumplidas en el Hijo Eterno. Ahí volvemos entonces, cuando tenemos las 11 horas de la mañana, 6 minuticos, donde tenemos todavía un buen espacio para compartir con ustedes. Volvemos entonces a la segunda carta a los hijos de Dios en Corinto, segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 5. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, por supuesto. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Recordemos, por favor, en lo que vimos ahora 8 días y en los versículos anteriores que hemos leído, Él nos hace un paralelo entre lo que se supone sería material versus lo espiritual. Entonces, lo leímos ahí, no lo voy a volver a leer. Ustedes lo quieren conocer, pues van a la enseñanza de hace 8 días atrás y lo pueden revisar ahí. Pero aquí ese paralelo va a ser mucho más frecuente, va a ser más permanente y va a ser más claro también. Entonces empieza diciendo ahí o continúa diciendo que ustedes y yo no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Por qué lo pone Pablo en una dimensión espiritual? Porque nosotros somos colaboradores y servidores de Dios. Dios no es natural, Dios no es material, Dios no es tangible, Dios no es humano, Dios es la deidad eterna. Entonces, como somos colaboradores y representantes de este Dios, de la deidad eterna, aquí en la tierra, entonces nosotros no servimos en una competencia entre nosotros mismos, sino que esa competencia procede del Señor. Él nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Ahora, escribíamos el otro día un artículo que por el hecho de que esté escrito de que Dios nos constituyó ministros competentes del nuevo pacto, no significa entonces que nosotros tengamos cumplido ese objetivo o ese hecho como una realidad también consumada en nosotros. Es decir, nosotros, por supuesto, que somos ministros competentes del nuevo pacto, pero nosotros todavía no tenemos el conocimiento para operar y actuar como auténticos y verdaderos ministros competentes del nuevo pacto del Señor. Nos falta mucho pelo, Pamonio, como podríamos
decir, no es simplemente porque lo leo y Dios dice que Él me constituyó un ministro competente del nuevo pacto y ya lo soy. Y resulta que tú no estás en capacitación, no estás recibiendo instrucción, no tienes un mentor a tu lado, no recibes las directrices, no te congregas en un lugar donde hayan ministros competentes del nuevo pacto, no lo has tomado en serio y entonces quieres ingenuamente o engañosamente, pretendes convencer a los demás de lo que se supone que tú eres cuando realmente no lo eres. ¿Por qué razón? Porque eso no procede así de esa manera. Ya está escrito, ya lo leí, listo. No, mira, cuando tú lees en la Biblia que tú eres un hijo de Dios, no quiere decir que toda la conducta propia de un hijo de Dios está en ti. Lo que tú debes hacer es entrar a averiguar en comunión con Dios qué implicación tiene el hecho de que tú seas un hijo o una hija de Dios. Porque nosotros, en el Valle de Sombra, lo que aprendimos fue una cantidad de mañas, lo que aprendimos fue una cantidad de vicios, lo que aprendimos fue una cantidad de costumbres y de mala cultura, costumbres incorrectas, indebidas y mala cultura. Olvidándonos o ignorando que nosotros procedemos de una supracultura, una cultura de carácter divino, una cultura de carácter espiritual y no terrenal, mucho menos animal y mucho menos diabólica, sino de una supracultura que procede del Hijo unigénito del Padre. En ese orden de ideas, entonces dice que ustedes y yo no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene o procede de Dios. Dice el 6, nos da a entender quién nos hizo a nosotros ministros competentes de este glorioso y nuevo pacto o pacto eterno. ¿Quién nos hizo? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aquí empezamos a hallar las diferencias, porque dice, como leíamos igualmente ahora un poco más arriba, cuando leíamos allí, en el versículo 3 del capítulo 3, siendo manifiesto que somos carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, escrita en tablas de, no en tablas de piedra, perdón, escrita no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Desde ahí está haciendo un paralelo entre lo material y lo espiritual, que luego nos lo recuerda aquí en el versículo 6, diciendo que el Señor nos ha hecho a nosotros ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Tú eres ministro competente del nuevo pacto. Tú eres un colaborador de la Iglesia de Cristo. Tú eres un colaborador del reino de Dios. Sí, no de la letra. Y no de asuntos materiales, naturales y terrenales, sino por el Espíritu, del Espíritu y para el Espíritu. Vuelvo al punto. Imposible servir a Dios desde un concepto, hábitos, costumbres y demás estrictamente terrenal. O sea, eso es absurdo, no tiene sentido, porque eso ya es religión. Servimos a Dios en la dimensión espiritual en razón a que Él es espíritu y espíritu vivificante. ¿Cómo servimos al Señor? En una dimensión espiritual. Entonces, dice ahí que este ministerio del cual Dios nos ha hecho competentes, que es el pacto eterno o el nuevo pacto, no es de la letra, sino que es del espíritu, y aclara el apóstol Pablo haciendo remembranza al tiempo de Moisés. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque aquello que se llevó a cabo por medio de la letra causó mucha frustración, causó mucho dolor,
causó mucha muerte, causó enfermedades en la gente, de carácter mental, de carácter físico. Tuvo muchas situaciones que se hubieran querido evitar. Sin embargo, ahí estaba presente porque Dios quería sentar un precedente. Además, porque era la manera en que Dios le enseña al hombre que aquello que no trae justicia, aquello que no trae paz, aquello que no trae reposo, pues no procede netamente del Señor y tiene que ser quitado del medio. La ley tenía que ser quitada, la cual nos llevaría al reposo que es Cristo, la cual nos llevaría a nosotros a un estado de dependencia de Dios y no a una humillación de la ley mosaica, que era un tema de hacer, y nunca la persona era libre, porque todo el tiempo estaba haciendo conforme a 613 ordenanzas de la ley. Gloria a Dios por su Hijo unigénito, que fue dado en propiciación por nosotros y que nos ha vuelto a nuestro origen, como ha sido desde el principio. Gloria a Dios por Cristo, nuestro Redentor, la ofrenda suficiente de justicia y de amor con la cual nosotros fuimos redimidos, rescatados y vueltos a Cristo, vueltos a nuestro origen, vueltos al Padre eterno. Entonces aclara el apóstol Pablo que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, en el pacto eterno, lo que se resalta es el servicio espiritual. Lo que se resalta es el servicio de carácter divino y celestial, no natural. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que saber y aprender a entrenar cuidadosamente para que nuestro servicio a Dios no sea un servicio del hombre viejo, carnal, Dios mío bendito, donde se producen reclamaciones uno con el otro, pero aquel por qué hace tanto y aquel no hace tanto como aquel, por qué aquel hace menos de lo que aquel hace, por qué aquel le pagaron más siendo que trabajó igual que aquel, por qué con aquel tienen como mejores tratamientos y con aquel no. Amados, y eso pasa en las distintas congregaciones, en las distintas comunidades de creyentes. Reclamaciones, celos, contiendas, acusaciones, pleitos, deudas sin pagarse, abusos de toda índole. Pasa absolutamente en todas las religiones porque pretende ser una fachada de lo verdadero que es espiritual, lo verdadero que es Cristo, lo verdadero que es Dios. Cuando ustedes y yo servimos al Dios eterno, al Dios sublime, a través de esta realidad espiritual, amados, esos celos, esas contiendas, esos pleitos, no tienen por qué aparecer, porque servimos al Dios que es el Padre de los espíritus, al único Dios, Padre y Rey Supremo. ¿Qué vamos nosotros a generar una contienda con alguien si finalmente Dios nos hizo competente en Él? ¿Cuál es tu celo? ¿Cuál es tu complejo? ¿Qué te acompleja? Si de manera singular tú puedes servir a Dios haciéndolo como Dios te ministra y no siendo competencia con otro hermano u otra hermana u otro hijo de Dios. Pero todo eso es inseguridad y además es ignorancia y es falta de conocimiento de la realidad de Cristo y de lo que genuinamente es servir al Señor en su reino eterno y en su pacto eterno. Entonces, este paralelo tú y yo lo encontramos de ahí en adelante todo el tiempo. Entonces dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, dice Pablo, y si el ministerio de muerte, refiriéndose a la época de Moisés, que fue donde estuvo en su furor la ley, pero que perdió toda vigencia, porque la ley muere con Jesús,
Cuando Jesús viene, el Mesías viene a cumplir rigurosamente cada uno de estos decretos, 603 en total, los viene a cumplir de manera obediente y donde su preferencia y su prelación era cumplir con la voluntad del Padre Eterno. Y en esa voluntad es que nos hace libres, Cristo nos hace libres del rigor de la ley, de la esclavitud de la ley, de la condenación de la ley, de la humillación de la ley. El Señor nos hizo libre a todos nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando recién el Mesías se ha entregado en sacrificio por toda la humanidad, por todos nosotros, es que estamos yendo a 2000 años atrás a leer esta porción. Cuando recién Él había dado lo mejor y lo más valioso de Él mismo, por cuanto era el Hijo unigénito del Padre hecho hombre, el humano, allí presente entregándose por todos nosotros. Él era la ofrenda única y la ofrenda suficiente que el Padre había querido que se ofrendara o que se hiciera entrega por todos nosotros. Ese era el Mesías, ese era el Señor Jesús, aquel que se estaba ofrendando. Jesús era la carne de Cristo. Jesús era el fiador y Cristo estaba inmerso allí en Jesús. Jesús era la cruz de Cristo. Jesús era el tazón y la copa. Si quieres, pasa de mí esta copa, dijo el Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la mía. Él era el tazón, la copa, donde estaba Cristo preservado y reservado. Él era el mediador entre el Padre y nosotros. Él era el Cordero inmolado. Jesús era la cruz, pero también era la llaga, también era el muerto, pero también era el cuerpo de Cristo y era la paga por el pecado de todos nosotros. Entre tanto, Cristo es nuestra vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la justicia, Cristo es la redención, Cristo es la bendición. Amados, para aquellos que se toman un vaso de leche, y qué bendición. El vaso ni es la bendición, ni la leche es la bendición. Esos son cosas materiales, añadiduras que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Todo lo de la tierra es añadidura. Pero Cristo, como la ofrenda, como la provisión que el Padre nos ha dado, Él sí es la bendición. La bendición es de corte y de porte celestial, divino, no terrenal ni material. Cristo sí es nuestra bendición. Cristo es la herencia. Cristo es nuestro escudo. Cristo es nuestro escondedero. Cristo es nuestro Dios. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Rey, nuestro Padre. Cristo es la revelación. Cristo es la roca. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Cristo es el nuevo hombre. Cristo es el vestido nuevo. Cristo es el vino nuevo. Cristo es el pan del cielo. Cristo es el maná del cielo. Cristo es la resurrección. Cristo es la sabiduría. Cristo es el evangelio. Cristo es el reino. Cristo es todo, amados. Entonces, en ese hecho glorioso, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 6, que el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra no pudo transformar a nadie. La letra no pudo santificar a nadie. Cristo como Espíritu vivificante sí transforma, sí renueva cualquier vida humana, cualquiera de nosotros. Por todo y más de lo que mencioné ahorita que Cristo es. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, claro, ese ministerio de muerte que le correspondió a Moisés
y que era la ley que un día cualquiera debía de ser cumplida y debía de ser luego abrogada. ¿Tuvo gloria? Por supuesto que tuvo gloria, por supuesto, claro. Las aguas se levantaron, el pueblo pasó, ellos fueron preservados en vida, pero Faraón y su ejército quedó vencido allí. Moisés cogía la vara y esa vara adquiría por el poder de Dios mismo distintas formas. Con esa vara convirtió las aguas en sangre, pero también convirtió otras varas en serpientes. Bueno, hubo una serie de prodigios, hubo una serie de cosas extraordinarias donde nosotros ratificamos lo que dice que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, claro, tuvo gloria, por supuesto que sí. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria que habría de perecer. Era una gloria temporal, era una gloria limitada y además era una gloria que iría a perecer. La gloria que le correspondió a Moisés en el tiempo que él estuvo y como representante de la ley fue una gloria pasajera. Pero mira lo que dice a continuación. Entonces, leemos ahí, seguimos leyendo en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, versículo 8. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo lo resalta con una hipérbole, lo está resaltando ahí, lo dice de manera superlativa, en extremo superlativa, lo dice el apóstol Pablo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Glorioso. ¿Cómo no va a ser con una gloria mayor? Por supuesto que sí. Claro, por supuesto que sí. Nos acompaña una gloria suprema, nos acompaña una gloria mayor que la gloria de Cristo, y es la gloria con Cristo. No es algo transitorio, no es algo pasajero, es la gloria que le corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. Es la gloria de Cristo, es la gloria eterna, la que nos acompaña a nosotros, gracias a Dios. Amados, entonces, ahí en esa parte, vamos a seguir ahí en el versículo siguiente leyendo para darnos cuenta a nosotros lo glorioso y lo especial que es el hecho de que el Padre a nosotros nos haya preservado para que nosotros podamos estar en este glorioso y maravilloso cumplimiento de su palabra, de su precioso mensaje. Entonces sigue diciendo ahí el siguiente versículo. Después de esta expresión superlativa, cuando dice que si el ministerio de muerte grabado, ese ministerio de muerte grabado con letras en piedra, fue con gloria, pues fíjate tú, hay una gloria mayor, hay una gloria eterna, hay una gloria amplia, profunda, gloriosa para la vida de nosotros, cuando dice el apóstol Pablo, esta gloria es mayor. ¿Cómo no será, en el 8, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? A nosotros nos corresponde este ministerio del Espíritu, una gloria sublime, una gloria mayor, una gloria completa, una gloria que va en avance, porque es una gloria postrera, y la gloria postrera es mejor y mayor que la anterior. Y déjame decirte que esa gloria postrera es todos los días, todo el día, que así como el día va en aumento, esta gloria sublime y esta gloria maravillosa va en aumento también cada día. En la medida en que el día transcurre, esta gloria va en aumento. En la medida en que los años pasan, esta gloria va en aumento. En la medida en que tú y yo creemos que nos estamos haciendo más adultos, más mayorcitos, realmente tenemos una gloria que nos acompaña, que va en aumento.
Vamos pasando los años, claro, vamos alcanzando más madurez, sí, claro. Nos vamos haciendo más canosos, sí, pero una gloria que está en aumento todos los días. Decía a alguien que amo mucho el día de ayer, si 26 años atrás no sabíamos lo que podía pasar de parte de Dios con nosotros, y empezaron a pasar cosas en aquella época donde Dios nos marcó cada día y cada día y cada día que va transcurriendo. Nos marcó y nos marcó y nos marcó, convenciéndonos de su fidelidad, convenciéndonos de su justicia, convenciéndonos de su poder, de su lealtad en su palabra, convenciéndonos. Decía, si confiamos hace 26 años, donde no teníamos nada, hoy día, 26 años después, que hemos sido testigos, no solo de la vista, sino testigos de lo que hemos oído, de lo que hemos visto y oído, y de cosas que tampoco hemos visto y que todavía no hemos oído, porque Dios se nos va haciendo real en distintos ámbitos donde muy probablemente, estoy seguro, todavía no hemos sido testigos, no hemos visto ni oído todavía en aspectos donde aún a Dios no lo hemos visto real. Entonces, si 26 años atrás no sabíamos lo que iba a pasar, y 26 años más tarde, producto de esa confianza que Dios puso en nosotros, hemos visto y oído, y ha subido a nuestro corazón, a nuestra vida, aquellos asuntos que antes no habían subido, donde Dios nos ha convencido de quién es Él. ¿Cómo no veremos en una gloria mayor al Señor 26 años después? Obvio. Obvio. Claro, lo que pasa es que los desafíos 26 años después son mayores a los desafíos que teníamos 26 años atrás. Claro, son mayores. Pero tenemos un bagaje de 26 años de ver a este Dios maravilloso cumpliendo su palabra, de ver este Dios glorioso proveyéndonos, de ver este Dios Padre eterno, celestial, divino, de ver cómo ha abierto puertas, de ver cómo ha hecho enlaces, conexiones en unos y otros espacios, de ver cómo el conocimiento de Él en nosotros se ha ensanchado, y por supuesto la confianza en Él también se ha ensanchado y se ha estructurado muchísimo más. Aquí es donde no tiene que decir como dijo aquel hombre en el pasado: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Claro, ¿somos más vulnerables hoy día? Sí, esto es bien especial, porque caminar con Dios en el día a día y en el mucho caminar con Dios no significa que somos menos sensibles y que no somos vulnerables. Yo, en la medida en que crezco en el conocimiento de Cristo, le conozco y le veo real en mi vida, me doy cuenta que soy más débil, me doy cuenta que soy más frágil, me doy cuenta que soy más vulnerable. Y eso no me hace sentir mal, me hace sentir como lo que soy, un tremendo necesitado de Dios. Yo le puedo decir al Señor, para sorpresa mía: Señor, yo creí que caminar contigo 36 años era ser un gladiador, mejor dicho, un victorioso, un tipo que no se arruga para nada. No, resulta que no es así. ¿El poder de Dios está manifestado? Sí, por supuesto que sí, como todo el tiempo. Pero 36 años más tarde somos tan vulnerables o más vulnerables de lo que éramos 36 años atrás. Somos tan débiles y tan frágiles
o más débiles y más frágiles de lo que éramos 36 años atrás. ¿Saben por qué? Porque dice que aunque este hombre exterior se desgaste, no obstante el interior se renueva de día en día. Claro, este hombre exterior deja de crecer, pero el hombre interior sí crece. Este hombre exterior se debilita, pero el hombre interior se fortalece. Este hombre exterior siente que la muerte está cerca, pero el hombre interior tiene vida, experimenta la vida y siente y sabe que la vida de Dios está ahí presente y eso es lo que lo fortalece. Entonces, para ir terminando a esta hora de la mañana, dice en el 8, reitero, porque la pregunta en una situación de alta admiración y de alto reconocimiento de parte del apóstol Pablo. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, si aquel ministerio basado en forma, sombra, figura, rudimentos, fue con gloria, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Lo voy a dejar hasta ahí, amados, y dejando esta exhortación, pero también esta reflexión. No perpetuemos una gloria transitoria, limitada, que caduca, que ya venció, que era la gloria que le correspondía a Moisés. No la perpetuemos por temor, miedo humano de poder conocer la gloria del Espíritu. La gloria de Dios por el Espíritu no tiene comparación con aquella gloria de la ley, porque es del Espíritu. La ley estaba limitada y por ser ley tenía que cumplirse y desaparecer. Pero la ley del Espíritu de vida no está limitada y es eterna, no tiene que desaparecer. En esa ley del Espíritu de vida, que es el ministerio del Espíritu del que el apóstol Pablo nos está hablando aquí en esta parte y en todo lo que tú sigues leyendo, lo vamos a continuar el próximo domingo, pero tú lo puedes seguir leyendo y mirar los paralelos y ver cómo Dios te va a enriquecer en este conocimiento maravilloso de lo que es la gloria del pacto eterno, de lo que es la gloria del ministerio eterno, no la gloria pasajera y transitoria de la ley. Entonces, claro, esta gloria es mayor, es superlativa, esta gloria es extrema, no tiene comparación alguna. Lo que no pasó en la ley pasa en la gloria del Espíritu de Dios, insisto, porque es para siempre y no tiene limitación alguna. Esa gloria es la que Dios quiere que nosotros experimentemos, conozcamos y demos a conocer a través de su reino, a través de su evangelio eterno, a través de la verdad presente, a través del pacto eterno o del vino nuevo también, y a través de la gracia. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, domingo 8 de marzo del 2026. Muchas gracias por la atención de todos ustedes, la reverencia, el respeto hacia el mensaje que Dios ha permitido que compartamos en este tiempo y en este rato hasta esta hora de la mañana del domingo de hoy. El Señor les guarda. Oramos y confesamos que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo están ustedes. Los ojos del entendimiento son abiertos para que ustedes y todos nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, cuál es la herencia de los santos en Cristo y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que ha sido depositado en nosotros. Bendecidos. Este miércoles 7:30 en la noche les enviamos el link para que se puedan conectar y los que quieran estar en la presencialidad, allí estaremos en la vereda Pérez Alto, en el corregimiento de Arabia, en Casa Mar y Cielo. Y el jueves, nuestra amada hermana Liliana Cardona estará con ustedes en Mujeres de Avance y regresaremos entonces desde Pérez Alto
en la enseñanza el próximo domingo, continuando este punto. Gracias. Un abrazo fraternal y a nuestras mujeres, felicidades, disfruten y con mucha mesura, pásenla bien. Bendecidos en el Señor.